Una pregunta con respecto a la representación. ¿Tú crees que la representación, que la conversamos hace un momento, en el Perú, con estos 130 candidatos que van a ser una semana, una vez a la semana van a visitar a su región, que más creo que van para darse un fin de semana de vacaciones, que realmente recoger las necesidades de la región y traerlas? Muchos dicen que el 130 candidatos es una subrepresentación dentro del esquema que está. Y había que crecerlo y nuevamente, o crear dos cámaras, o poner como 300 candidatos, 300 congresistas. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, en mi época no había semana de representación y la gente igual se conectaba con su constituency porque los que éramos parlamentarios de Lima teníamos muy claro que si no manteníamos una relación con nuestros electores no íbamos a salir reelegidos. Igualmente los parlamentarios de provincias, haya o no haya una semana de representación obligatoria, tienen muy claro que deben mantener una conexión con sus provincias. Yo creo que lo que falta en el Perú es un Senado. Yo pertenecí brevemente, como te recordaba hace un tiempo, al Congreso bicameral, al último Congreso bicameral, ¿no? Y tuvimos un Senado de la República y un Congreso de lujo. Yo era muy joven, en el año 90, tenía 28 años cuando salí elegido, cumplí 29 en el Congreso, y me tocó estar en un Congreso de un nivel casi europeo. Estaba Luis Alberto Sánchez, Roberto Ramírez del Villar, Felipe Osterling, Armando Villanueva, Manuel Ulloa, por la izquierda Javier Descanseco, Jorge del Prado, Ricardo Letts. Oye, era un congreso de pesos pesados, con Acción Popular, Gastón Acurio Papá, ¿no es cierto? Tú no podías levantar la mano y decir tonterías como hoy día. No había forma, ni siquiera te atrevías, porque la verdad es que era una delicia ir a las sesiones, sobre todo el Congreso, cuando iban las dos cámaras, a sentarte a escuchar. El reglamento de la época era muy interesante, Sergio, se parecía mucho al reglamento americano. Como eran dos cámaras que sesionaban juntas, cosa que no pasa nunca en Estados Unidos, cuando es sesión de Congreso, el reglamento establecía que el primer orador era el senador más antiguo, y el segundo orador era el diputado más antiguo y así por orden de antigüedad, estricto seniority. Entonces el senador más antiguo era Luis Alberto Sánchez en mi tiempo. Oye, escuchar, además como te imaginarás, nadie se atrevía a ponerle tiempo a Luis Alberto Sánchez. Más había que ser un idiota para decirle tiene 5 minutos Luis Alberto Sánchez. Todos queríamos que hablara 2 horas, porque claro, tú te sentabas ahí fuera del partido que fueras, ¿eh? Y el Congreso estaba en un silencio absoluto, porque excusar a Sánchez era una maravilla. No, él tenía su posición, era priista y era un hombre muy convencido y tenía su punto de vista, pero simplemente era de una erudición, de una profundidad y de un patriotismo, porque estos viejos querían a su patria, que te daba gusto estar en el Congreso. Es decir, tú decías, caramba, este sí es un sitio que vale la pena. Y luego le contestaba a quién, Bobby Ramírez del Villar, que era el diputado más antiguo, que tenía por diversión, porque él decía, yo me hice muy amigo de Bobby al final, Bobby era muy divertido, un viejo simpaticísimo, decía, Sánchez sabe mucho pero cita de memoria y siempre cita mal. Entonces la diversión de Bobby, que era otro erudito, un hombre más bien de derecha, reaccionario, ¿no es cierto? Un viejo derechista, era escuchar a Sánchez y le iba apuntando los errores. Y claro, Bobby mandaba a traer de la biblioteca del Congreso lo que había citado Sánchez y luego se paraba, ¿no? Y se dedicaba a ir una esgrima verbal bellísima a corregir a Sánchez. Decía, te has equivocado porque mira acá, no, este no dice lo que tú dices, dice lo contrario, y este dice otra cosa, y más bien el que tú que citabas era este. Entonces comenzaba, porque Sánchez no se quedaba callado. Tú comprenderás, todo el Congreso escuchábamos a Sánchez debatiendo con Ramírez, y era una delicia, es decir, sentías orgullo de tu Congreso, porque sabías que ahí estaba lo mejor del Perú, que era gente que no era rica, todos fueron gente de clase media, que vivían en una casita hipotecada, ninguno hacía estos alardes de riqueza de hoy día. ¿Cuándo crees que cambió? ¿Qué cambió esto? El Fujimori, ¿no? Fujimori adocenó la política deliberadamente, ¿no? Para poder controlar el sistema político, el fujimorismo llenó el Congreso de gente de muy bajo nivel
y crearon contraincentivos para que la mejor gente no postulara, ¿no? Para que te llenen de insultos, de agravios, para que te difamen. Nadie quiere ir a la política. Entonces los mejores jóvenes, la gente muy valiosa del país, se fue retirando de la política porque la política se adocenó, se vulgarizó, se volvió un ejercicio de rufianes y de pillos. El resultado es lo que vemos, que la política peruana ha bajado de nivel. Yo digo, es muy interesante, creo que hay muchos candidatos, ojalá se armen alianzas, ojalá se disminuya la cantidad de candidatos, que no haya dispersión, que se elija un Congreso con mayorías claras, para que no pase lo que ha pasado ahora, es un Congreso totalmente desorientado y que no ha podido conseguir una mayoría para poder gobernar con tranquilidad Y y si el Perú pueda progresar. te hago una pregunta, y si hubiera un cambio, si tú tuvieras que escoger un cambio político, llámese crear 2 cámaras, llámese cambiar la descentralización, llámese un cambio grande, ¿con cuál te quedarías para estos próximos 5 años? Con la creación de un Senado, mira, ahí me quedé a la mitad de lo que quería exponer, en realidad por contar anécdotas. En la Cámara de Diputados, que el Congreso, tal como está definido hoy día, solo tiene representación regional. Entonces falta un nivel de representación nacional. Yo haría un Senado pequeño, por voto nacional, un distrito electoral único a nivel nacional, porque falta ese nivel de representación. Una cosa son los intereses de Piura o los intereses de Pucallpa, y otra cosa son los intereses del Perú. No necesariamente coinciden. Como dicen los economistas, podemos tener un problema de agencia. No necesariamente coinciden. Entonces, ese segundo nivel, una cámara revisora, falta. De facto, el Tribunal Constitucional se ha convertido en el Senado en el Perú. Ajá. Y no es lo mejor, porque el Tribunal Constitucional debe ser un tribunal de justicia. Y hoy día en el Perú ya no es un tribunal de justicia, sino es un tribunal político, ¿no es cierto? Entonces, de eso no se trata. Un Senado electo por voto popular debiera ser una reforma que se llevara a cabo. ¿Y los números? Los números tanto de diputados como de senadores. Pero mira, yo no cambiaría los números, yo mantendría los 130 y más bien haría que la comisión permanente se convirtiera en el Senado. Y en lugar de que la comisión permanente sea un grupo de congresistas designados de manera indirecta, yo haría que sean electos por voto nacional los miembros de la comisión permanente, que le cambiaría de nombre y transformaría la permanente en Senado, porque la permanente también hace veces de Senado cuando se reúnen durante el receso parlamentario. Entonces, no hay por qué aumentar el número de parlamentarios. La gente en el Perú tiene mucha resistencia a aumentar el número de parlamentarios porque el Congreso no es popular. Eso es injusto muchas veces, pero no, yo no creo que convendría decirle a la gente que vas a poner 100 congresistas más porque la gente va a votar en contra. Total. Entonces hay que decirle que es el mismo número, que no vas a aumentar, que sencillamente la comisión permanente se transforma en un Senado y se elige por voto popular directo. Ahora, en lista nacional. Con un detalle adicional, Sergio, que así vas a hacer que regresen los líderes de los partidos al Parlamento. Hoy día, ni un solo líder de ningún partido está en el Congreso. En mi época, todos los líderes estaban en el Congreso. Lo que tú necesitas es que los líderes de los partidos estén en el Congreso. Y para eso un Senado con votación nacional le permite a los líderes del Congreso de los partidos, estar en el Congreso. Y eso impide que haya estos problemas de representación que ves el día de hoy, que los liderazgos políticos no forman parte del Congreso de la República y hay enfrentamientos. ¿Y la valla electoral la mantendrías? Bueno, esta es una cosa alemana, a mí la valla nunca me gustó, entiendo que la valla tiene un sentido de que no se proliferen los partidos, pero la verdad es que en el Perú no ha funcionado, porque con valla tenemos 30 candidatos, entonces yo quitaría la valla. Mira, se han producido casos absolutamente absurdos. Mauricio Mulder, que estudió un poquito mayor que yo en la universidad, sacó 120.000 votos en Lima y no fue elegido. Y gente con 10.000 votos terminó siendo elegida por esta tontería de la valla. Ahí hay un problema. Es decir, si hubo 120.000 personas en la ciudad de Lima que eligieron a Mulder como su congresista, Mulder debería estar en el Congreso. Y ese señor que sacó 10.000 votos no debería estar en el Congreso. Entonces yo creo que también deberíamos pensar en que el sistema plurinominal
¿no es cierto?, por cifra repartidora y votación proporcional, tal vez no sea el mejor, y recurrir más bien, como en Estados Unidos, a un sistema uninominal por distritos electorales donde cada uno elija a su congresista, a su senador y sepas quién te representa. Mira, hay 40 congresistas en Lima. Yo no tengo idea quién es mi congresista. De esos 40, ¿quién será? En cambio, si San Isidro o Miraflores eligen uno, ¿no? Y Villa El Salvador eligen dos. Y San Juan de Lurigancho, porque es muy grande, elige 5. Tú sabes perfectamente quién es tu congresista o tus congresistas, y como en la cultura democrática, en Estados Unidos, en Europa, tú le escribes a tu congresista. Le escribes una carta a tu congresista. No, y le dices, oiga, me están abusando, me han quitado mi pensión, y el congresista, hoy día aquí en el Perú, eso es muy raro, que el congresista, que... Hombre, ese es el deber del congresista. Me ha escrito una señora que le han quitado su pensión, el congresista va inmediatamente. Y eso tú lo ves en Estados Unidos, es muy normal, forma parte de la cultura democrática. Inmediatamente escribe una carta a averiguar por qué le han quitado la pensión a una señora de su distrito electoral. Tienes un nivel de representación más. La gente siente que participa del Estado. Y ese es el gran problema en el Perú, que la gente ve al Estado como una cosa ajena. Tenemos los demócratas peruanos que conseguir que la gente se vea representada en el Estado, no que se vea oprimida por el Estado. Ahora, el proceso de regionalización no ha logrado eso. No, eso no funcionó, porque no fue espontáneo. Fue un proceso de planificación que fracasó al punto que al final se convirtieron cada uno de los departamentos en una región. Esa no era la idea. La idea era hacer, como en Chile, macroregiones, ¿no es cierto? Porque ¿qué sentido tiene que Trujillo sea Trujillo? Pero si Trujillo es Trujillo desde la colonia, es decir, Cusco, Cusco, o Ayacucho, Ayacucho, siempre ha sido así hace 500 años. ¿Cuál es el tema? Nunca se atrevieron a dar el siguiente paso, que era por referéndum permitir que ciertas regiones con cierta afinidad, Moquegua y Tacna, por ejemplo, ¿no es cierto?, Ica y Lima, ¿no?, Ayacucho con Huancavelica, pudieran hacer macro regiones para ver con, digamos, con economía de escala, proyectos mucho más grandes, ¿no? Pero fracasó, nunca se ha podido hacer, y yo creo que es difícil ya a estas alturas ir contra la historia, ¿no? Entonces, yo pensaría más bien en recuperar la vieja tradición municipalista del Perú, que sí ha funcionado y que es muy antigua, porque es colonial, de los cabildos coloniales, y reforzarla antes que tratar de inventar un regionalismo que no es tradicional. Ahora, pero en regiones, en zonas alejadas en el Perú, lo veía por el caso de las protestas mineras, el alcalde tiene menos peso que el líder comunal. O sea, el alcalde es un tipo nominal, claro, y ellos, los mismos pobladores, recogen a su representante, que realmente es su representante. Depende, porque hay muchas comunidades también que son ficticias, son creadas cuando hay una mina, ¿no? El tema es sumamente entretenido, porque mientras no se descubre el mineral, no hay ninguna comunidad y no aparece nadie. De repente un día dicen oro, zinc, y ¡boom!, aparece una comunidad. Entonces, como el Perú no tiene registros de esto y muchas comunidades son relativamente recientes, la mayor parte posteriores al siglo XVIII, a la revolución de Tupac Amaru, como productos de reasentamientos que hace el visitador Areche, en realidad las comunidades no son muy antiguas, son relativamente recientes. Entonces hay que examinar que caso por caso, porque no es igual en todas partes, y ver que buena parte de la conflictividad social entre las comunidades y las minas se debe precisamente a la indefinición de los derechos de propiedad sobre los recursos naturales, que es un gran problema en el Perú y en todos los países mineros en los cuales no existe propiedad privada del subsuelo.